Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Buenas tardes a todos. Desde San Vicente Fundación Río Negro les damos las bienvenidas a este webinar de calificación de neveras. En nombre de San Vicente Fundación y del Instituto de Metrología Biomédica, sean bienvenidos a esta presentación que vamos a hacer el día de hoy. El ingeniero Esteban Escobar Ramírez y yo, ingeniero físico Andrés Úsuga Hoyos, respecto al tema de calificación de neveras para la conservación de medicamentos. Les presento a mi compañero Esteban Escobar Ramírez, ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas, 7 años de experiencia en el campo de la calificación de neveras, validación de transporte y metrología biomédica. Además, también actualmente se desempeña como responsable técnico del Instituto de Metrología Biomédica de San Vicente Fundación. Yo soy Andrés Úsuga Hoyos, ingeniero físico. También tengo una maestría en física y me desempeño como asesor científico del Instituto de Metrología Biomédica para San Vicente Fundación. El Instituto de Metrología Biomédica, por su parte, es el laboratorio que se encarga de aportar a la seguridad y la confianza en el sector salud, ofreciendo servicios de calibración para San Vicente Fundación y también para otros medios externos y otros clientes. Contamos con acreditación ONAC bajo el código 15LAC033 y estamos acreditados en la norma ISO/IEC 17025 versión 2017. Además, ofrecemos otros servicios de calibración, con trazabilidad, validación y calificación de métodos de transporte para medicamentos y para neveras y otros procesos. Esteban. Buenas tardes. Bueno, entonces para dar inicio, arrancamos con el primer interrogante que tenemos. Sería, ¿cuál es la importancia de la conservación de los medicamentos? Claro que sí, este es un tema bien interesante porque es necesario validar y calificar los procesos de frío que deben tener los medicamentos desde el momento de su producción hasta el momento de la administración, de la inyección a los pacientes. Es necesario tener esto en cuenta porque cualquier interrupción en la cadena de frío puede afectar sensiblemente el principio activo del medicamento y como consecuencia hacer que se pierda garantía en la idoneidad del preparado. En el Instituto de Metrología hacemos la validación de la cadena de frío en básicamente 5 etapas referidas a desde las características que tiene el medicamento en su fabricación, el transporte hasta la institución que lo requiera, el almacenamiento, la distribución dentro de cada una de las áreas de la institución y además la administración. ¿Qué podemos considerar frente a esto, Esteban? Bueno, entonces inicialmente tenemos que desde el proceso de fabricación, valga la redundancia, el fabricante debe indicar de manera clara y en su etiqueta la temperatura de conservación. Entonces podemos ver que en algunos medicamentos, por ejemplo, nos presenta una conservación de +2 a +8 grados Celsius, ¿sí? Esta temperatura es la que debe conservar durante toda la cadena de frío, desde el momento de su fabricación hasta el momento de la administración dentro de la institución. Este es un tema muy interesante porque no siempre sabemos identificar en qué etapa o en qué rango de temperatura se debe preservar un medicamento. Si es referido al transporte o si es referido a la conservación, la mayoría de los medicamentos tienen en sus etiquetas o en sus cajas unos rangos de temperatura que son los óptimos para que el medicamento no vaya a perder su principio activo. En pantalla se puede observar uno de los logos uno de los símbolos normalmente que representan los rangos de temperatura en los cuales se localizan normalmente la mayoría de los medicamentos, entre 2 y 8 grados Celsius. Sin embargo, actualmente, por ejemplo, en el tema la realidad que estamos viviendo en este momento, las vacunas contra COVID-19 tienen unos rangos específicos desde su fabricación.
ya que en principio el método activo con el cual se producen los medicamentos, pues va a hacer que ellos tengan un rango de almacenamiento distinto. Por ejemplo, y solamente por citar algunas, la vacuna Pfizer presenta un rango de almacenamiento entre 2 y 25 grados Celsius, 35 a 77 Fahrenheit, mientras que la vacuna Janssen está entre el rango de 2 a 8 grados Celsius. Esto referido, como les acabo de mencionar, al principio de fabricación y al método que tienen las vacunas de interacción dentro del cuerpo humano. Después de la fabricación es necesario hacer llegar el medicamento hasta la institución que lo requiera. Esto se hace en unos dispositivos especiales. ¿Qué podemos considerar frente a esto, Esteban? Bueno, Andrés, entonces para el tema de transporte debemos tener unos factores cubiertos, que sería entonces el almacenamiento de los medicamentos en un sistema hermético y el cual permita sostener la temperatura durante determinado tiempo. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Tenemos unas cajas de almacenamiento específicas, las cuales debemos ingresarle unas pilas de conservación o pilas de refrigeración, las cuales deben estar previamente refrigeradas o congeladas, ya sea el caso. También entonces para distancias o recorridos más largos se debe contar con el transporte que este incluya en sus sistemas un medio de refrigeración o de congelación, sea el caso. Esto para entonces conservar durante el transporte específico de los medicamentos la conservación de la cadena de frío en esta etapa. Perfecto. Estas neveras que se utilizan para el transporte, estas neveras portátiles, para el transporte de medicamentos deben tener algunas características, no sé, deben contar con un compresor o qué característica importante, aparte de que sea un sistema hermético, deberían tener este tipo de contenedores. Bueno, pues inicialmente entonces estas pilas deben ser de plástico. Anteriormente se usaban lo que eran de icopor, pero por el tema de reproducción de microorganismos ya han sido migradas al plástico, porque el icopor tiene la propiedad entonces de absorber, mientras que el plástico no, y puede ser limpiada con mucha más facilidad, ¿sí? Para el tema de los pilas refrigeradas, estas deben ser de plástico y deben ser en algunos casos de agua o un gel que tenga capacidades térmicas para almacenarse en congelación y en refrigeración. En cuanto al tema del transporte, ya sea en camión, pues lo que generalmente vemos es que tienen un termoquín, ¿sí? Que entonces simula como una especie de aire acondicionado durante todo el recorrido en la parte donde se encuentran almacenados toda la medicación o todos estos componentes que deben ser transportados. Sí. Al momento, Esteban, de insertar las pilas de refrigeración dentro del contenedor, ¿es necesario dejarlas aclimatando o se puede insertar las pilas e inmediatamente guardar el medicamento? Bueno, entonces para este caso tenemos de que debemos dejar aclimatizar entonces las baterías o las pilas refrigeradas. Para esto entonces ellas vienen desde refrigeración o congelación, las debemos sacar e ingresar al medio isotermo, en este caso la nevera de transporte, para que esta nevera de transporte pase de una temperatura ambiente, que es la que se encuentra en el momento, y bajarla a la condición de transporte, ya sea de 2 a 8 grados, por ejemplo. Entonces, para esto, en el proceso de la validación del transporte, determinamos este tiempo, cuánto tarda el equipo en llegar de temperatura ambiente a la temperatura de condición máxima, que sería, para el ejemplo, 8 grados Celsius. Entonces, sí, es necesario que se aclimatice primero el medio para poder hacer el traslado de los medicamentos, para no romper la cadena de frío en ningún momento. Nada, perfecto. En pantalla pueden observar uno de los kits que normalmente se utilizan en el transporte de medicamentos. Las neveras portátiles o cold box, como también se pueden encontrar en el mercado,
las pilas refrigeradas, baterías refrigeradas o Ice Gel, que también pueden encontrar en el mercado con ese nombre. Y algunos distribuidores cuentan dentro de sus vehículos con unos rangos de temperatura especificando que el vehículo que se está utilizando es para transporte y que el material de transporte que está contenido dentro del vehículo pues está refrigerado o está congelado en unos rangos específicos, ¿sí? A estos sistemas de transporte se les hace un proceso que se llama de validación, ya que en la cadena de frío se conocen como cadena móvil. Para el almacenamiento ya es necesario considerar si se trata de una cadena fija, es decir, pensar si los medicamentos se van a almacenar en un congelador o en un refrigerador, o si se trata de hemocomponentes, que no se puede congelar completamente debido pues a las características de los hemocomponentes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de contenedores que se van a utilizar para esto? Es muy importante entender el funcionamiento de los sistemas de refrigeración en la cadena fija para así poder entrar a diseñar las pruebas de calificación que se le van a hacer a los contenedores. ¿Qué podemos decir frente a esto, Esteban? Bueno, Andrés, entonces aquí ya que nos centramos en la cadena fija, entonces es importante que diferenciemos entonces qué es una calificación y una validación, ¿sí? Entonces tenemos que la calificación se hace para equipos, sistemas, ¿sí? O procesos. Equipos, mientras que el tema de la validación, ahora sí, es para un proceso. Entonces, para el proceso de transporte, que sería móvil, sería una validación. Mientras que para la cadena fija sería la calificación. Entonces, ya entrando aquí a detalle, deberíamos calificar lo que son los equipos refrigeradores o congeladores dentro de su especificación. Es decir, que estén dentro de 2 a 8, generalmente para medicamentos, y de 1 a 6 grados Celsius para lo que es material de hemocomponentes. Aunque también entonces para otro tipo de material hemocomponente, como el plasma, este debe ser almacenado a una condición de -18. Con esta condición de -18 grados Celsius podemos garantizar que el plasma se conserva durante 3 meses, ¿sí? Pero si la temperatura es inferior a -25 grados Celsius, este mismo material puede conservarse durante 1 año. Entonces esta es la importancia de conocer la especificación y hacer la calificación del equipo para poder conocer en qué intervalo de temperatura está trabajando para poder entonces entregar un material idóneo. Perfecto, me surge una duda aquí en este momento. En el proceso de la conservación del plasma, ¿el tiempo se califica o el tiempo se valida pues de preservación del plasma en este caso? Bueno, en este caso, como vamos a calificar, es un equipo, Sí. ¿cierto? Que sería en este caso un congelador. Entonces tendríamos una calificación y que nos determina que el tiempo sea de 3 meses, la conservación de este plasma, o de 1 año. Es la condición específica que obtengamos al momento de hacer la calificación. Entonces, si la calificación nos arroja un resultado de que el equipo es capaz de mantener temperaturas por debajo de los -25 grados Celsius, este plasma puede conservarse durante 1 año. Mientras que si por otro lado encontramos de que el equipo se mantiene de -18 grados Celsius hasta -24.9 grados Celsius, pues este material solamente lo podemos conservar durante 3 meses. Ok, el estado de conservación dependerá entonces de los resultados de la calificación inicial y de los rangos de temperatura que arrojen los equipos que utilizamos para hacer la calificación de este proceso de conservación en lo referente al almacenamiento de los mismos. Una vez el medicamento u hemocomponente se ha almacenado, pues es necesario distribuirlo dentro de cada una de las áreas de la institución hospitalaria. Caso San Vicente Fundación, sede Río Negro, en la que estamos en este momento, o sede Medellín, que es una ciudadela, pues es necesario validar dentro de la institución
los métodos de transporte que se están llevando a cabo. En este caso, como la distribución no es para grandes distancias ni para largos tiempos, porque normalmente cuando se trata de trasplantes o cuando se tratan de medicamentos es para administración inmediata, entonces se garantiza temperaturas de conservación, pero para tiempos pequeños. Más adelante vamos a ver cómo es la elección correcta de las baterías y de la temperatura del proceso de transporte. Cuando se trata del transporte de hemocomponentes o de tejido orgánico, pues ya contamos con unos dispositivos especiales que permitan, por tratarse pues de material orgánico, que no vayan a sufrir golpes o roces importantes que puedan degradar el tejido o el hemocomponente en este caso, y localizarlos en las partes de la institución que lo requiera. Algo para mencionar en el momento de la distribución. Bueno, pues al momento de la distribución ya nuevamente pasamos ya al campo de la validación, ¿sí? Porque ya vamos a validar lo que es un recorrido. Para nosotros como San Vicente Fundación tenemos uno de manera interna para el Hospital San Vicente Fundación de Medellín y para el San Vicente Fundación Río Negro. Adicionalmente también contamos uno que es con el recorrido en ambos sentidos. Entonces, para esta distribución, entonces hacemos lo que es la validación desde el área de suministro a los diferentes servicios de forma interna. También realizamos lo que es la validación del recorrido Medellín-Río Negro o viceversa. Entonces, todos estos elementos deben ser validados. Bueno, entonces de pronto nos surge ahorita la pregunta, ¿cuándo o cuántas veces pues debemos validar esto? Entonces, si ocurre un cambio, ¿sí? Digamos que la nevera de transporte van a cambiar la capacidad, o sea, sus litros, los van a ampliar, los van a disminuir, es necesario que esto nuevamente se valide, ¿sí? Porque las condiciones de validación solamente nos permiten garantizando siempre los mismos parámetros, el mismo litraje o la misma capacidad de la nevera de transporte, la misma cantidad de pilas, ¿sí? Es todo esto lo que nos permite pues estar como monitoreando de manera constante la distribución, de que sí se haga pues de manera idónea en nuestras instalaciones. Entiendo, el proceso de validación, entonces, a pesar de que sea enfocada en el transporte, debe estar siempre bajo condiciones netamente controladas, ¿cierto? Sí, así es, Andrés. Una pregunta que nos hace el público en este momento es que si en caso de transporte intrahospitalario, San Vicente Fundación Medellín, San Vicente Fundación Río Negro, se puede hacer uso de estas neveritas portátiles de Icopor. Ahora mencionaste que por el tema de la proliferación de microorganismos y el lavado, pues es más fácil y siempre va a ser más recomendable pues portar neveras que sean de plástico, ¿cierto? Pero sí, ¿hay alguna otra consideración al respecto para responder esta pregunta? Bueno, como te mencionaba inicialmente, pues es el tema de la proliferación de microorganismos, pues el icopor es absorbente. Entonces ya lo ideal, lo recomendado y lo que estamos utilizando ahorita en el hospital es pasar todas estas neveras que eran de icopor, ya se han ido migrando a todas plásticas, ¿sí? Hay de diferentes tamaños, diferentes materiales. ¿Qué es lo importante aquí, Andrés? Tener validado el proceso, ¿sí? O sea, es una nevera de transporte, sí, pero adicionalmente yo debo garantizar y conocer qué requisitos debo manejar o qué especificaciones debo tener en cuenta para poder hacer el transporte, ¿sí? Claro que sí. La quinta etapa que evaluamos en el proceso de calificación o validación en el transporte de medicamentos o hemocomponentes es finalmente la administración. Y es allí donde es necesario tener mucho cuidado y hacer mucho énfasis en la revisión final, porque es usual encontrar que, como ya se llegó a la etapa final, entonces se descuida la revisión de la cadena de frío. Esto tiene unas consecuencias que pueden en algunos casos ser nefastas, ya que el medicamento puede
perder su principio activo o en algunos casos pues degradarse de una manera pues que ya para el paciente va a ser nocivo. Para esto, al momento de la administración es necesario revisar que las termocuplas, los termómetros, los termigrómetros con los que cuenta la sala, pues mantengan los rangos de temperatura para los que el medicamento ha sido diseñado, ¿sí?, en su administración. También existen algunas ayudas. Estas, por ejemplo, que presentamos en pantalla, son unos sistemas de monitoreo para verificar si en algún instante de la cadena de frío el producto que se está validando en el transporte pues se congeló, entonces se activa una alarma en un monitor que se conoce como un freeze watch, o si hubo un aumento sensible de la temperatura, entonces se utilizan aquellos monitor mark para verificar que la temperatura del proceso de pronto haya aumentado y sea necesario antes de administrarle al paciente pues hacer cambio de medicamento, porque normalmente siempre se debe contar con un respaldo. ¿Qué más podemos aclarar frente a esto? Bueno, Andrés, pues es importante lo que nos mencionabas, de que pueden fallar en la última etapa, o sea, es decir, si la cadena de frío se llevó de manera adecuada durante todo el proceso, desde fabricación, ¿sí?, almacenamiento, la distribución, hasta ahí la cadena de frío se conservó bajo especificación, pero si en la administración, o sea, al momento de entregar el medicamento al paciente, se pierde, digamos, en ese instante la cadena de frío, pues todo lo que hicimos bien de ese momento hacia atrás, pues lo perderíamos, ¿sí? Bueno, como mencionabas, entonces es muy importante que al momento de la administración podamos verificar entonces por medio de un termómetro la temperatura a la cual se encuentra pues el medicamento o lo que se va entonces a suministrar. Es muy importante aclarar que si en algún momento se rompe la cadena de frío, por tratar de mitigar eso, inmediatamente el elemento que se vio perjudicado lo ponemos dentro de la especificación recomendada de fábrica, pues para esto ya la cadena de frío se perdió, o sea, él ya por romper esto, ya todo, pues para lo que estaba diseñado, ya no va a funcionar pues como adecuadamente, ¿sí? Entonces se va a perder también como la parte de, pues sí, del funcionamiento en el sistema orgánico. ¿Sí? Otra pregunta que nos hacen el público es si para el transporte de muestras de laboratorio, pues las neveritas de estas de Icopor son más recomendadas que las de plástico, pero creo que el tema es claro en este aspecto y es preferible para evitar la proliferación de microorganismos y para facilitar los procesos de limpieza de higiene clínica, pues utilizar cajas de transporte que no sean de Icopor, ¿sí? Finalmente, una vez el Icopor ya no puede ser aseado de forma adecuada, pues es necesario descartarlo y pues no es un material que sea de fácil descarte ni tampoco muy amigable con el medio ambiente. Entonces, en aras también del cuidado y la protección medioambiental, nosotros siempre recomendamos que el transporte de material hemocomponente o de muestras de laboratorio se haga en estas cold box que son de plástico, ¿cierto? Porque se pueden hacer más usos con ellos, son más fáciles de hacerle la higiene hospitalaria y pues se pueden utilizar por un periodo de tiempo mucho mayor, siempre adoptando esa medida amigable y respetuosa con el medio ambiente. Como ya mencionamos, es muy usual que los medicamentos se almacenen entre 2 y 8 grados centígrados. Y como bien lo menciona Esteban, ahora es necesario verificar en todo el proceso, en toda la cadena de frío del medicamento, que este rango de temperatura, este intervalo se mantenga. Porque las variaciones que puedan ser por encima o por debajo
de este rango de temperatura, pues aumentan la posibilidad de que se pierda la efectividad del fármaco y como consecuencia pues sea necesario desecharlo, descartarlo. Esto implica costos para la institución hospitalaria, la institución que va a administrar el fármaco. También si el proceso, si la cadena de frío no se está monitoreando constantemente, entonces hay pérdidas en tiempo. Normalmente el tiempo de cadena de frío depende de los lugares en los que se vaya a administrar el fármaco. Entonces, hacer revalidaciones de procesos, pues en algunos casos puede aumentar los costos a niveles pues que ya no sean tan accesibles. ¿Qué más podemos aclarar frente a esto? Andrés, yo creo que sí, el tema ahorita pues queda claro con la conservación y la custodia pues de la cadena de frío en todo lo que es fármaco y hemocomponentes, al igual pues de que elementos del laboratorio clínico. Perfecto. Podemos entonces hacer una división del proceso de validación o de la revisión de la cadena de frío, teniendo en cuenta que una cadena de frío puede constar de una cadena que es fija, referente a la parte de almacenamiento in situ, en los lugares donde el fármaco una vez ha sido fabricado o en el hospital se va a mantener hasta su administración, o una cadena móvil que es referente al tipo de contenedor que se utilice, sí, en este caso contenedores isotérmicos, para el transporte intrahospitalario o entre áreas de la institución o entre el fabricante pues, y la institución final donde se va a hacer la administración. Para los procesos de cadena móvil, lo que se valida son, como ya lo mencionamos, los procesos. Entonces allí aplicará específicamente la validación y es hacerle un seguimiento a todo el proceso de transporte, mientras que para la cadena fija, referente a lo que son neveras o congeladores, refrigeradores o congeladores, pues entonces se hará una calificación. Se validan procesos y se califican contenedores fijos. Esto, claro está, controlando muy bien los factores externos asociados al tiempo, ¿sí? Respetando el tiempo de conservación del medicamento, el tiempo de efectividad del medicamento, pero también a la temperatura externa. Para el caso de las calificaciones, enfocándonos netamente en la cadena fija, una pregunta que surge es ¿cuándo y cómo se realiza una calificación de neveras? Desde el punto de vista recomendado por el Instituto de Metrología, pues siempre es necesario hacer una calificación al momento inicial de la puesta en marcha del equipo. Esto es cuando el equipo llega al lugar donde va a estar dispuesto. Si se hace un mantenimiento correctivo que afecte sensiblemente las puertas, el compresor, los sistemas de verificación de temperatura, las termocuplas o los termostatos con los que venga el equipo, pues es necesario entonces, después de hacer nuevamente el proceso de calificación. Si el equipo presenta algún cambio de ubicación, pues también es necesario hacer el proceso de calificación, porque dentro de las pruebas que se realizan, pues está precisamente la verificación de la condición eléctrica, que puede variar de un lugar a otro dependiendo de la ubicación. Es importante también que la institución tenga unos planes de calificación. Anualmente es recomendable pues hacer por lo menos una calificación, o por requerimientos normativos, que más adelante veremos en la charla cuando se puede hacer una de estas calificaciones. Y sí, una vez se ha hecho la calificación y en el proceso de validación del equipo ha habido algún cambio en el proceso de validación. Esto es, por ejemplo, el medicamento en su método de transporte se debe almacenar a una temperatura entre 5 y 7 grados, ¿cierto? Pero la nevera está calificada, o el congelador está calificado para estar entre menos 25 y menos 17, o entre 2 y 8 grados,
Entonces es necesario calificar nuevamente esa nevera o ese refrigerador para que se acople a los procesos de validación. ¿Es esto correcto? Sí, sí, Andrés. Pues como nos indicabas, pues entonces desde el Instituto de Metrología tenemos unos criterios que acabas de mencionar para determinar cuándo debemos calificar y validar. Bueno, pues como mencionabas también, entonces las condiciones de temperatura deben ser acordes a las especificaciones del fabricante, ¿sí? Entonces, sí, no podemos manejar material el cual debe ser congelado, que se encuentre en temperaturas por encima de los grados de 0 grados Celsius, ¿cierto? O sea, debemos calificar para los medicamentos o los materiales a los cuales se deben cumplir las especificaciones de almacenamiento, ¿sí? En el proceso de calificación, entonces podemos hacer una separación, ¿sí? Verificando una que sean las condiciones de operación de la nevera a la que les estamos haciendo las pruebas. La primera parte en la calificación es la calificación de la instalación. Una de las preguntas que nos hace el público en este momento es: ¿cada cuánto se puede abrir la nevera o el congelador para no afectar la cadena de frío? Esto precisamente es una de las pruebas que nosotros evaluamos, que en breve vamos a comentar, precisamente para que no se interrumpa sensiblemente la cadena de frío en el medicamento o en el hemocomponente o en el tejido. Sin embargo, desde el punto de vista pues, termodinámico y metrológico, es necesario aclarar que cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el medio y la nevera, pues menor va a ser el tiempo de transferencia de calor. Es decir, si la nevera está a menos 15 grados, pues la cesión de temperatura del medio a la nevera, una vez ha sido abierta, va a ser en un tiempo muy corto, porque siempre se busca el equilibrio térmico. Esto hace que la temperatura dentro del congelador suba sensiblemente en cuestión de unos segundos hasta 10 grados. Allí ya sí se puede interrumpir la cadena de frío. Entonces, una de las pruebas que nosotros verificamos en la calificación es precisamente cuánto es el tiempo de estabilidad, ¿cierto?, al abrir la nevera y cerrarla nuevamente para que no se vaya a interrumpir la cadena de frío. En el proceso de calificación de la instalación, entonces, inspeccionamos primero que las condiciones ambientales se mantengan en la sala, es decir, que no hayan variaciones de temperatura importantes. Hacemos conexiones eléctricas, verificamos la conexión eléctrica, verificamos la documentación de fábrica, porque es usual encontrar que los requerimientos de fábrica no se acoplan completamente a la infraestructura, ¿cierto? Y también algunos aspectos generales de infraestructura. ¿Qué podemos comentar frente a esto? Bueno, Andrés, entonces con el tema de las condiciones ambientales, pues lo ideal entonces es que tengamos de que el equipo no se encuentre en una zona muy húmeda, ¿sí? En una zona muy húmeda, que la temperatura no supere las especificaciones del fabricante, es decir, que el fabricante del refrigerador nos diga, por ejemplo, de que la especificación en la cual debe trabajar sea máximo a una temperatura, no sé, de 35 grados Celsius, pero digamos que estamos en una zona demasiado caliente, o sea, no solo por las condiciones pues de la zona, sino de la infraestructura, digamos que alrededor se encuentran motores o demás elementos que generen calor. Entonces, esta parte nos afectaría también en la calificación de instalación, pues porque no nos estamos acogiendo a las especificaciones del fabricante. Para el tema de la conexión eléctrica, entonces es donde nosotros registramos los valores de voltaje, los cuales especifica el fabricante, y nosotros entonces debemos estar monitoreando, ¿sí? Para el tema entonces siguiente, que sería la calificación de operación, entonces en este tenemos que el equipo se debe encontrar primero en vacío, ¿sí? Como para no afectar
los materiales o elementos que estén allí almacenados. Entonces, en esta parte, ¿qué prueba realizamos? Tenemos una prueba llamada tiempo de respuesta o tiempo de acondicionamiento. ¿En qué consiste básicamente esta prueba? Esta la vamos a ver un poco más adelante, pero a grosso modo es básicamente tener una temperatura ambiente, cuánto tarda el equipo en alcanzar de temperatura ambiente a la condición pues, de especificación máxima. En ejemplo sería 8 grados Celsius, ¿sí? Sería ese tiempo que tarda de ambiente a condición máxima de operación. También tenemos una prueba que es la prueba de inhomogeneidad espacial. En esta pues evaluamos cómo se comporta el equipo en diferentes zonas de la cámara para poder evaluar cuál es su comportamiento térmico, ¿sí? Tenemos entonces más adelante lo que es la calificación de desempeño. En esta calificación de desempeño pues realizamos múltiples pruebas. En esta ya sí vamos a evaluar el equipo con carga, ¿sí? Ya previamente ya conocemos en qué condición se encuentra el equipo, todo. Bueno, entonces para esto tenemos lo que es la prueba de inhomogeneidad espacial con carga, ¿sí? Ya evaluamos cuál es el comportamiento térmico que trae el equipo en diferentes zonas, ¿sí? Tenemos también una prueba que se llama simulación fallo eléctrico, que consiste en una desconexión eléctrica, es simular durante un tiempo determinado el equipo cuánto es capaz de mantener esa temperatura o esa condición de almacenamiento. Luego tenemos una prueba de simulación de carga. Esta consiste básicamente en una apertura que hace referencia pues a de pronto a la pregunta que nos hicieron ahorita. Entonces es evaluar cuánto tiempo necesita o requiere pues el equipo para conservar la temperatura durante una apertura que se haga al momento, ya sea de una descarga o de una carga del material pues a conservar. Tenemos también un tiempo de recuperación. En este evaluamos cuánto tarda el equipo desde un tiempo de 5 minutos, supongamos, de apertura, cuánto tarda el equipo luego de cerrar la puerta de la nevera, cuánto tarda el equipo en alcanzar nuevamente la condición térmica especificada para la conservación. Tenemos también una prueba que es efecto de carga, que es comparar cómo se comporta el equipo sin carga y con carga, porque no siempre el equipo va a estar a tope o no siempre el equipo va a estar completamente vacío. Entonces con esta comparamos cómo se comporta el equipo en ambas condiciones. Tenemos también una prueba de inestabilidad temporal. En esta es básicamente evaluar cuál es el comportamiento del controlador de temperatura del equipo, qué tan inestable se encuentra, o sea, cuánto es lo máximo que sube el controlador, cuánto es lo mínimo que baja el controlador. Estas dos, máximo y mínimo, siempre se deben conservar dentro de la especificación que tenemos. Bueno, tenemos también un efecto de radiación. Este efecto de radiación es una prueba muy importante, ya que todos los elementos que vamos a conservar no están diseñados con los mismos materiales. Entonces podemos encontrar en la naturaleza que hay materiales altamente conductores térmicos y materiales que son de baja conductividad térmica. Entonces hacemos una prueba con nuestros equipos. El níquel, por ejemplo, los equipos de nosotros poseen una aleación en níquel y el níquel es altamente conductor térmico, ¿sí? Y usamos otros equipos, los cuales los metemos en un contenedor de teflón, siendo el teflón un material un aislante térmico. Un material aislante térmico. Y comparamos entonces en toda esa banda de posibilidades de baja conductividad y alta conductividad térmica, cómo se comportan la temperatura de estos elementos. Por último tenemos una prueba de alarmas, pues porque lo ideal es que nuestros equipos de cadena fija cuenten con sistema de alarma. Es decir, si la temperatura supera el umbral
límite superior, se active una alarma pues para que nos esté avisando de que estamos pues como al borde de romper la cadena de frío. Entonces esto es de forma preventiva. Perfecto, Esteban. Ahora que lo mencionaste, ¿qué tipo de instrumentos utilizamos para hacer una prueba de calificación? Como se puede observar en pantallas, contamos con un refrigerador en el que en unas posiciones específicas del equipo ubicamos unos sensores especializados que se llaman los data logger. Estos data logger nos permiten registrar tiempo y temperatura. ¿Cuál es la razón de la disposición de los data logger en unas posiciones específicas del refrigerador o del congelador, dependiendo del tipo? Es que no toda la temperatura en los refrigeradores se mantiene. Por eso hacemos unas pruebas que se conocen como pruebas de inhomogeneidad, porque lo que nos interesa es verificar que los rangos de temperatura de refrigeración o de congelación se mantengan, y estos no son constantes dentro del equipo. Por esta razón, un data logger que nos dé una temperatura que pueda ir, digamos, a 6 grados Celsius, es porque normalmente este data logger se ubica en la parte más baja de la nevera, donde se encuentra, digamos, más alejado al cooler, ¿cierto? Al disipador. Pero si el data logger se encuentra más cercano al cooler, entonces hay un menor tiempo de enfriamiento y por tanto la temperatura en el data logger va a disminuir, entonces se va a acercar más hacia los 2 grados. De esta manera entonces la disposición de los data logger dentro de la nevera nos va a poder dar un indicio de cómo son las zonas de temperatura dentro del congelador una vez, o del refrigerador, una vez se ha cerrado la puerta, y cuáles son las regiones pues aprovechables, ¿sí? Porque en el proceso de calificación también encontraremos puntos muertos dentro del congelador o dentro del refrigerador que nos permitirá entonces solicitarle al servicio de biomédica o a algún proveedor pues que haga la reparación específica o recargas de gas, en fin, dentro del proceso de mantenimiento correctivo o preventivo que tenga las neveras, pues para mantener el funcionamiento a punto. Este tipo de instrumentos, los data logger, como ya lo mencioné, pues nos da información temporal, pero también información en temperatura que son útiles precisamente para analizar el comportamiento de las zonas dentro del volumen de la nevera. Es muy importante tener en cuenta que una nevera no da una temperatura constante en un punto específico. Es muy común escuchar en las noches, pues digamos en nuestras viviendas, que hay momentos en los que comienza la nevera a producir un sonido, es cuando se activa el compresor, ¿sí? No es que la nevera se apague y descanse como dicen por ahí, no, sino que precisamente uno de los elementos, que es el termostato de la nevera, se encarga de mantener este rango de temperaturas. Si en algún momento la temperatura de todo el volumen se va aumentando, entonces es allí donde se activa el compresor. Algo muy interesante también, porque dependiendo de cuántas veces se active este compresor en las noches, pues va a aumentar el consumo eléctrico, importante, ¿cierto? Pero también da un indicio de que el funcionamiento de la nevera no es el más adecuado, ¿sí? Lo ideal es que cuando nosotros hacemos las pruebas con los data logger, veamos que haya unas pocas fluctuaciones en ese proceso de variación de la temperatura, y es porque el compresor pues se ha activado realmente muy pocas veces durante el ciclo, entonces él está funcionando adecuadamente. Esto desde el punto de vista de mantenimiento implicará que sea necesario hacer una recarga de gas o revisar la potencia del compresor para ver entonces qué acciones se pueden tomar al respecto. Pues en el hospital actualmente estamos implementando un cambio de tecnología en el sistema de refrigeración, ¿sí? Hemos encontrado de que las neveras presentan unos picos que tal vez, o sea, intenten superar el límite superior, y que al momento de descender
este se encuentre muy al borde también entonces de lo que sería el límite inferior. ¿Qué tenemos entonces ahorita en el hospital? Estamos tratando de instalar a los equipos un controlador digital, el cual nos hace como de manera promedio que este no esté muy cerca al límite superior ni muy cerca al límite inferior. Entonces tratamos de que este se mantenga como en una zona promedio. Eso lo venimos pues haciendo desde hace un par de años. Estamos migrando pues como el tema de la tecnología, también por lo que mencionas, el consumo energético, sí, muy importante. Entonces en los últimos años hemos estado pues implementando esta tecnología, que es bastante recomendable, puesto que mejora la capacidad de conservación, sí, de la cadena de frío en nuestros equipos. Claro que sí. Este tipo de gráficas que obtenemos entonces de los data logger que después analizamos en el laboratorio se presentan de forma organizada en el informe de calificación que se entrega a quien solicite el servicio. Especificamos entonces cuál es el tiempo de respuesta, cómo es la inhomogeneidad sin carga, entendiendo el concepto de inhomogeneidad debido a las variaciones de temperatura que pueden haber dentro del refrigerador, por lo que ya previamente hemos comentado. También en las pruebas de desempeño verificamos cuando hay una desconexión eléctrica. Esto es algo muy interesante porque al momento de desconectar la nevera, pues ya el compresor no está funcionando. Entonces ya es usual que hayan unas subidas de temperatura. Sin embargo, no hemos abierto la nevera en esta parte del proceso. Mantenemos la nevera cerrada y durante un tiempo de 15 minutos, pues miramos a ver si hay alguna variación en la temperatura. Como las neveras son sistemas que no entregan calor al exterior, o sea, no hay salida de calor, pues en este caso el medio externo no aporta pues temperatura para calentar lo que se encuentre dentro del refrigerador, pues es deseado que la temperatura pues se mantenga, ¿cierto? O que el aumento de la temperatura sea en un tiempo prolongado y considerable. Si al momento de hacer esta prueba observamos que hubo un aumento en temperatura, entonces es conveniente revisar la nevera porque puede haber alguna fuga, ¿cierto? Y el sistema no estar aislado térmicamente. También existirá un tiempo de recuperación en el cual una vez hemos validado el tiempo, o sea, han pasado los 15 minutos, pues volvemos a conectar la nevera y nuevamente se activa el compresor para llevar esa temperatura al rango óptimo, en este caso para esta gráfica de 2 a 8 grados. Algo que es necesario aclarar es que las calificaciones de medios isotermos, pues en este caso en la cadena fija, son procesos de largos tiempos de evaluación. Normalmente dejamos los data logger unas 24 horas, tal vez unas 25 o 26 horas de más, ¿sí? Verificando cómo es el funcionamiento en todo el proceso de frío, ¿sí? Cuántas veces se abre la nevera, cuántas veces se ajusta, cuántas veces se activa el compresor, si la temperatura se mantiene constante, si hay salidas, como bien lo decía Esteban ahorita, de los rangos de temperatura. ¿Cómo es la respuesta de la nevera frente a la carga que les llega, ¿sí? Y en este caso, pues la prueba de inhomogeneidad con carga y sin carga son muy importantes porque los tiempos van a permitir verificar que todo esté funcionando adecuadamente en la nevera. En las pruebas de simulación de carga, como Esteban lo mencionó ahorita, pues se abre el refrigerador y se simula como que se estuviera cargando la nevera con el medicamento o con el material pues que se requiera. Y finalmente, si hay una subida de temperatura, ya sea en la simulación de carga o en el tiempo de recuperación o en la desconexión eléctrica, pues se activa la alarma y esa es la última parte del proceso que se estará validando. Estas gráficas se presentan individualmente en el informe de calificación, pues allí explicamos qué parte del proceso puede impactar y también cómo comunicarse con los sistemas o con los mecanismos pues, de reparación que haya dentro de la institución.
Sí, Andrés, pues mira que tenemos algo importante que mencionabas ahorita con respecto a nuestros equipos y con la afectación que tenemos del medio externo hacia el material que se encuentra almacenado dentro del refrigerador. Pues cabe resaltar de que nuestros equipos son inalámbricos, ¿sí? Entonces lo cual permite de que los empaques que se encuentran en la puerta no se van a ver alterados, entonces de pronto no va a haber una especie de filtración de temperatura que incida del exterior al interior. Entonces es importante de que todas estas calificaciones se hagan de manera hermética, que es como realmente opera el equipo día a día. Entonces es importante que se incluyan este tipo de dispositivos inalámbricos. Bueno, Andrés, vas a hacer una pregunta que nos hacen es: ¿las pruebas de simulación de carga se hacen al 100% de carga, al 50% de carga, o qué porcentaje de carga, digamos, de la nevera se utiliza para hacer este tipo de pruebas? Bueno, Andrés, pues ya en la calificación de desempeño, lo ideal es tener como el proceso tal cual como lo operan, ¿sí? Entonces lo ideal es que esté cargado a las condiciones medias de las que trabaja el equipo, ¿sí? Es decir, de que el equipo esté cargado con la capacidad suficiente para la distribución o administración del medicamento. Entonces las pruebas se hacen tal cual como operaría el equipo en un día a día, ¿sí? Perfecto. Entonces, el porcentaje de carga dependerá de el uso que se le esté dando a la nevera o al refrigerador en el proceso pues para el cual se esté revisando la calificación. Sí, así es, porque tenemos de que ellos vienen en diferentes tamaños, entonces no podemos, diferentes tamaños, diferentes formas, diferente peso, entonces no podemos asegurar de que todo esté cargado con el mismo medicamento específico. Entonces lo ideal es que estén los medicamentos especificados o los que se tienen estipulados para ser almacenados dentro de este equipo. Entonces, como podemos ver en la presentación, verificamos el efecto de la carga, el efecto de la radiación, utilizamos unos data logger con sus aleaciones de níquel, o luego los encapsulamos, los encapsulamos en teflón para mirar cómo es la variación entonces de la radiación térmica, en este caso pues en el data logger, que tanto afecta la carga, ¿sí? El material diseñado del medicamento. Aquí se puede ver un ejemplo de un refrigerador y que se ha salido completamente de especificaciones. El gráfico pues es muy claro allí, no se conserva en el proceso de las 24 horas un rango de temperatura entre 2 y 8 grados. En las pruebas del congelador, por ejemplo, como les explicaba ahora, cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el medio externo y el congelador, pues más rápido va a haber una transferencia de calor del medio externo al congelador. Entonces esos picos que se alcanza a ver en la gráfica durante las 24 horas son debidos a aperturas en el congelador, ¿sí? Normalmente el tiempo o el ancho del pico pues representa que el congelador estuvo abierto un mayor tiempo, y por tanto entonces allí es necesario hacer hincapié y una revisión importante en que no se vaya a afectar la integridad, en este caso del tejido o el hemocomponente que esté siendo almacenado en esas condiciones. Esteban, estamos a punto de acabar, pero ¿qué normativa entonces aplican los organismos de control, INVIMA, para evaluar la calificación de las neveras? Bueno, entonces tenemos actualmente la resolución 3690 del 2016, la cual nos especifica de que todos los elementos que componen una cadena de frío, o sea, ya sea de cadena fija o cadena móvil, deben ser ya sean calificados o validados, ¿sí? Esto lo podemos ver en el numeral número 6, valga la redundancia. Sí. Desde este punto de vista de la normativa, pues el criterio para establecer la calificación de las neveras va a ser anual, ¿sí? Todo proceso también establecidos en el ABC de los bancos de sangre implica que ya sea para el transporte de hemocomponentes, pues todo transporte debe ser validado, ¿cierto?
Sí, así es, Andrés. Todo lo que es la calificación, sí, de forma anual, y la validación debe hacerse, se hace una primera vez. Cuando ocurra alguna modificación, algún cambio en el proceso, es necesario de que sea nuevamente validado. Entonces, como hablabas del tema de la normatividad, entonces tenemos la resolución, el ABC del INVIMA, y también tenemos unas recomendaciones que nos trae la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se pueden observar en el reporte 45 de la Organización Mundial para la Salud o en el anexo 9 de este mismo reporte. Son documentos bien interesantes. Finalmente, entonces, para el transporte, y esta es otra pregunta que nos hacen ya para ir finalizando, es, primero, hay que determinar la cantidad óptima de pilas refrigerantes que se van a utilizar para el proceso de transporte, ¿sí? Algo muy importante, y es una de las preguntas que nos hacen, es, ¿se pueden utilizar pilas refrigeradas o congeladas? Pues se pueden utilizar las pilas congeladas siempre y cuando no vayan a tener contacto con el hemocomponente o con el medicamento, ¿sí? Directamente, sí. Porque la transferencia térmica, pues entonces va a hacer que haya pérdida en la cadena de frío, ¿sí? O si las baterías están refrigeradas, esto es como bien explicaba Esteban al principio de la charla, es dejarlas un tiempo de aclimatización, ¿sí? Antes de meterla a la nevera, al cold box, para evitar contactos. ¿Listo? Otro es el tiempo del acondicionamiento, precisamente referido a cuánto es el tiempo que se demora el cold box en alcanzar la temperatura, el rango de temperatura óptimo, en función del número de baterías óptimo que se han determinado. Y por último, el tiempo de conservación, que dependerá exclusivamente del transporte pues del medicamento o del hemocomponente. Sí, Andrés, pues el tiempo de conservación básicamente está entonces determinado por la capacidad del equipo, ¿sí? Por el tamaño que tengamos, el volumen que tiene, y también por la cantidad de pilas de conservación que se están utilizando. Estas pilas se determinan al momento de la validación, o sea, no hay un número fijo, no hay un número estándar. Nosotros con las pruebas que vamos realizando vamos determinando cuántas pilas son necesarias para el tiempo que requerimos. O sea, no es lo mismo tener X cantidad de pilas para un recorrido de 1 hora que una cantidad Y de pilas para un recorrido de 3 horas. El transporte o la distancia pues que se tiene es proporcional a la cantidad de pilas que deben ubicarse dentro del equipo. Para esto es necesario a nuestros visitantes, pues a los que están en el público, aclarar que siempre es necesario trazar las rutas óptimas y no tan óptimas para el transporte, ¿cierto? Porque dependiendo de la ruta, dependiendo del tráfico, pues va a ser el tiempo de transporte y con ello pues la determinación del número de pilas y con ello pues el tiempo de acondicionamiento. Algo muy importante que tenemos que aclarar es que los procesos de calificación no intervienen los equipos que están siendo calificados. Esto es, lo único que se hace es disponer de los sensores en las posiciones específicas del equipo para mirar los rangos de temperatura. Si durante el proceso de calificación, pues durante la calificación de la cadena fija, esta sufre algún daño, no es debido al uso de los data logger, sino que ya él viene presentando algún fallo dentro de su integridad, ¿sí? Entonces, eso es algo que es muy importante entender. Las pruebas de calificación no intervienen los equipos, no son pruebas de mantenimiento de ninguna manera, ¿cierto? Sí, así es, Andrés. Están fuera del alcance de lo que tiene que ver con el mantenimiento. Digamos que estas calificaciones o validaciones permiten es como tener una radiografía de cómo es el comportamiento que tenemos en el equipo. Perfecto. Ya con estas últimas aclaraciones, entonces damos por finalizado este conversatorio que hemos tenido hoy acerca de la calificación de las neveras y la validación de los métodos de transporte en la cadena de frío. Estamos muy contentos por las preguntas que nos llegaron por parte de ustedes. Esperamos poder tener estos espacios con una mayor frecuencia para aclarar todas las dudas
desde el Instituto de Metrología Biomédica de San Vicente Fundación estamos prestos a aclarar cualquier duda que surja al respecto. Estamos de nuevo muy contentos por la participación que tuvimos y nos queda desearles una feliz tarde. Bueno, yo quiero hacer pues como aquí un hincapié para que se comuniquen con nosotros por si surge alguna duda o desean conocer más sobre el tema. Se pueden comunicar al correo electrónico metrología número 1, o sea, el número 1, el dígito número 1, @sanvicentefundacion.com o a la línea 444-1333, extensión 2501 o 2518. Estaremos entonces prestos a cualquier inquietud que surja. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego, esperamos verlos nuevamente. Hasta luego. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente